El movimiento iniciado por Francisco I. Madero en 1910 en contra de Porfirio Díaz, con el lema "Sufragio efectivo, no reelección", derivó en la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana. Movimiento que tuvo como banderas la democracia y la justicia social. Este movimiento logró la transformación del Estado mexicano y las modificaciones sustanciales en el derecho objetivo. Pero, ¿qué fue lo que obtuvo? ¿Cuáles fueron los objetivos de democracia y justicia social que finalmente fueron alcanzados? A más de un siglo de haberse iniciado la revolución, la democracia política no se logró plenamente, pues en el año 2000 parecía una realidad, pero se ha retrocedido. El régimen jurídico que derivó de la Revolución Mexicana fue un Estado social de derecho, teniendo como base la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917. El sistema político funcionó como un Estado populista clásico, que también encontró su base implícita en la propia Carta Magna. Este Estado, que se estructuró a raíz de la Revolución, optó por el populismo y no por la democracia, a pesar de que jurídicamente se estableció un régimen democrático, según los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal. El populismo fue un fenómeno político que reveló antagonismo de clases, en una situación en que precisamente las relaciones antagónicas parecían apagadas. Entre los rasgos más característicos de los fenómenos populistas, sobresalió la paradoja de la alianza de clases. En todos los casos, los fenómenos populistas envolvían la coalición de clases distintas, lo que se tradujo en una coalición de categorías virtualmente antagónicas. Y en nombre de la lucha contra el atraso económico-social, la dependencia excesiva del monocultivo, los enclaves, la oligarquía y el imperialismo, así como la política populista, preconizó la armonía de las clases sociales, la cooperación entre el capital y el trabajo, diluyendo las fronteras de clases. El movimiento revolucionario tuvo su expresión jurídica más importante con la promulgación de la Constitución de 1917, que fue considerada la primera constitución social del mundo, incluyendo en su articulado los numerales 27 y 123, que otorgaban concesiones sin precedentes a los campesinos y a los obreros, lo que dio un nuevo tinte al derecho del siglo XX, en México primero, y poco a poco, en el resto de América Latina. En los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1917, se expresaron jurídicamente el estado de compromiso de tipo populista, representando reivindicaciones campesinas y obreras, sin alterar el modo de producción capitalista, y otorgando al Estado un papel de árbitro de las clases sociales, aceptando esa misma división clasista. La Ley Federal del Trabajo reglamentó el artículo 123 constitucional. Se centró en torno a la noción clásica de sociedad dividida en clases y dividida en torno de la propiedad de los medios de producción. El régimen populista, emanado de la Revolución Mexicana, fue caracterizado de la siguiente manera. En primer término,
siguió una línea de masas cuyo objetivo esencial era conjurar la revolución social, manipulando las clases populares mediante la satisfacción de demandas limitadas. También el nuevo régimen se fundó en un sistema de gobierno paternalista y autoritario que se fue institucionalizando a través de los años. En él se dotó al Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias permanentes que preveían un dominio absoluto sobre las relaciones de propiedad, tal y como lo estableció el artículo 27 constitucional, y el arbitraje de última instancia sobre los conflictos que surgían entre las clases fundamentales de la sociedad, tal y como lo estableció el artículo 123. Del autoritarismo derivado del carisma del caudillo revolucionario, se pasó con el tiempo al autoritarismo del cargo institucional de la Presidencia de la República. Y del régimen emanado de la revolución, se propuso la realización de un modelo de desarrollo capitalista, fundado en la defensa del principio de la propiedad privada y del propietario emprendedor, así como de la política de la conciliación de las clases sociales. Todo ello fue logrado gracias al funcionamiento de un partido de Estado, y en su momento el principal obstáculo para conseguir la democracia. Pero el derecho mexicano, que emanó de la Revolución de 1910, se plasmó en sus líneas fundamentales en la Constitución de 1917, ya que esta normatividad básica estableció lo que se conoció como garantías individuales para la protección de los derechos de los individuos y consagró garantías sociales en los artículos 3, 27 y 123. Fue un constitucionalismo que consagró tanto derechos individuales como garantías sociales. A partir de 1917, se asistió a la aparición de un nuevo derecho constitucional, ya que la Constitución Mexicana de 1917 marcó una nueva ruta al constitucionalismo mediante el reconocimiento de los derechos sociales. Todo lo anterior derivó de un sistema jurídico mixto, ya que por un lado, una serie de disposiciones tradicionales en la línea del individualismo liberal sirvió de soporte jurídico al funcionamiento y a los intercambios de la formación social capitalista, como fueron el derecho civil y el derecho mercantil. Estas normas tenían las características propias del derecho de la modernidad, ya que existía una generalidad, abstracción, uniformidad e impersonalidad basadas en la concepción de la igualdad formal de todas las personas. Pero también existió otro grupo de disposiciones jurídicas que buscaron alcanzar la igualdad real o material, en donde se cuestiona la generalidad, abstracción e impersonalidad del derecho de la modernidad. Un caso fue el derecho laboral y el derecho agrario. En relación a este segundo grupo de normas, se puede decir que en México existió una legislación social avanzada que no se cumplió cabalmente. Fue común hacer declaraciones jurídicas elevándolas a nivel constitucional como derechos, pero descuidando el instrumento o reglamento adecuado para poder hacerlos realidad.